Que Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Es un gustazo, una alegría estar con ustedes. Hoy martes 13 de agosto. Estamos en la serie Esther. Para esta hora he llegado. El devocional de hoy es el número 10 y se titula Dos nombres, dos mundos. Recordemos que Esther y Mardoqueo son judíos que viven en Persia. Hoy día explicaremos qué significa eso, por qué están ahí y sobre todo cómo aplicamos eso a nuestra vida el día de hoy como cristianos en el siglo XXI. Vamos a seguir leyendo Esther capítulo 2, versículos del 5 al 11, no sin antes orar. Gracias Padre Santo por este devocional, gracias porque nos hablas todos los días. Permítenos, Señor, ser hijos tuyos, aún en un mundo, Señor, que es contrario a tus valores. Ayúdanos a escuchar tu palabra el día de hoy, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos. Vamos a el libro de Esther, capítulo 2, versículos del 5 al 11, dice así la palabra de Dios. En la ciudad de Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín llamado Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simí, hijo de Quis, uno de los capturados en Jerusalén y llevados al exilio cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó cautivo a Jeconías, rey de Judá. Mardoqueo tenía una prima llamada Hadasa. Esta joven, conocida también como Esther, a quien había criado porque era huérfana de padre y de madre, tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija. Finalmente encontramos a Esther, este personaje que le pone título a este libro y que es el personaje principal de esta historia. Finalmente la encontramos. Y lo primero que se nos dice de ella es que era huérfana. Había muerto su padre y su madre, y tiene una figura muy atractiva y hermosa, y Mardoqueo la había adoptado como su hija. Mardoqueo, qué nombrecito, ¿no? Para las que están embarazadas y están buscando nombre de su hijo, aquí está, no, bueno, Mardoqueo, imagínate, Mardoqueo Gutiérrez. ¿Y quién es Mardoqueo? Se nos dice que Mardoqueo era un judío de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín es la tribu del rey Saúl, una de las tribus más pequeñas de Israel, pero bastante importante. Y Mardoqueo es descendiente de los que habían venido de Jerusalén cuando fueron exiliados en tiempos de Nabucodonosor. ¿Quién es Nabucodonosor? El rey de Babilonia, que destruyó Jerusalén, destruyó el templo de Dios y se llevó cautivos a muchos judíos a Babilonia. Y ahí en Babilonia después fueron conquistados por los persas y por eso ahora están en Persia, en Susa. Y aquí está Mardoqueo y Esther. Pero lo interesante de Mardoqueo y Esther es que tienen nombres no judíos, no hebreos, no israelitas. Tienen nombres babilonios de aquella región, de la región de Mesopotamia que conquistó Persia. Mardoqueo viene del nombre de Marduk. Marduk es uno de los dioses de Babilonia. Esther, muchos se debate el nombre de Esther, pero suena como una de las diosas de Babilonia también, Ishtar. Algunos piensan que también tiene que ver con las estrellas. Adoraban a las estrellas los babilonios. De ahí viene todo el tema de los símbolos del zodiaco, los signos del zodiaco, las constelaciones. Viene precisamente de esta región del mundo. Es interesante esto porque son judíos, pero están viviendo en Persia, están viviendo en otra cultura, no están viviendo en Jerusalén. Ya no estamos en los tiempos en los que el pueblo de Dios estaba en la tierra prometida, tenían un rey, tenían profetas, tenían el templo de Dios. No, ahora están cautivos, han sido llevados a un país extraño, viven como extranjeros en un país extraño y ahí están Mardoqueo y Esther. A Esther se le conoce con dos nombres, su nombre hebreo es Hadasa, pero lo vamos a encontrar más comúnmente como Esther, el nombre babilonio. Vamos a seguir leyendo. Cuando se proclamaron el edicto y la orden del rey, muchas jóvenes fueron reunidas en la ciudad de Susa y puestas al cuidado de Hegai. Esther también fue llevada al palacio real y confiada a Hegai, quien estaba a cargo del harén. La joven agradó a Hegai y se ganó su simpatía. Por eso él se apresuró a darle el tratamiento de belleza y los alimentos especiales. Le asignó a las 7 doncellas más distinguidas del palacio y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Esther no reveló a qué pueblo pertenecía ni sus antecedentes familiares, porque Mardoqueo se lo había prohibido. Esther se pasaba diariamente frente al patio del harén para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Ya hablamos de todo este asunto de la belleza, de cómo el eunuco la consideró bella, aún siendo un eunuco que no tenía impulso sexual. Pero hoy vamos a concentrarnos en este otro elemento interesante de esta historia. Se trata de dos judíos. Son del pueblo de Dios, son descendientes de Benjamín, no son judíos descendientes de Judá, pero son judíos en el sentido
de que son parte del pueblo de Dios, descienden del pueblo de Dios. Pero parece que están asimilados a la cultura de Persia. Tienen nombres babilonios. Y no, a diferencia de Daniel, ¿se acuerdan de Daniel? Este personaje que fue llevado cautivo a Babilonia. Y se acuerdan que Daniel, dice la Biblia, decidió no contaminarse con la comida del rey. Daniel también fue llevado al palacio. También fue puesto a cargo de un eunuco, ¿se acuerdan? Esto era un elemento cultural de aquella región, de aquellos pueblos. Tenían eunucos como sirvientes del rey, eunucos castrados, que no causaran problemas de faldas, como se dice. Y Daniel no quiso contaminarse con la comida del rey. Quiso mantenerse fiel a Dios. Pues Esther y Mardoqueo, todo lo contrario. Esther y Mardoqueo no tienen ningún problema en practicar. Es más, ni siquiera saben que son judíos. La gente no sabe que son judíos. No se visten como judíos, no practican, no van a la sinagoga, probablemente ni leen la Biblia, o por lo menos no cotidianamente. Y Mardoqueo no tiene ningún reparo en que su hija, postiza, sea parte del harén. Al contrario, hay quienes piensan que Mardoqueo quiere que sea parte del harén. Acuérdense, Mardoqueo es parte de los, por lo menos trabaja en el palacio del rey. Y algunos piensan que Mardoqueo, a propósito, lleva a Esther al palacio del rey para que sea parte del harén del rey, como una manera de impulsar su carrera política, ganar el favor del rey. Otros dicen que no, que era obligatorio y que Esther tuvo que ir en contra de su voluntad. El texto no nos lo dice claramente, pero incluso si así fuera, no vemos ni a Esther ni a Mardoqueo oponiéndose a comer la comida del rey, a participar en todos los elementos culturales del rey, y a Esther no solo esto, sino incluso a acostarse con el rey como parte de este concurso de belleza que está haciendo el rey para quién va a ser su esposa. Definitivamente, mis amados hermanos, perdón que les tire su teatro, perdón que les arruine sus sueños, pero el libro de Esther no es una historia de Disney, no es un cuento de hadas, y Esther no es una princesa rosa. Estamos aquí ante dos personajes bastante imperfectos, dos judíos, vamos a decirlo así, infieles a su Dios. Hasta ahorita, después vamos a ver que hay una transformación, pero hasta ahorita se trata de dos personajes infieles a Dios, que no siguen la ley, que no mantienen su identidad como judíos, de hecho la esconden. Mardoqueo le dice a Esther, no digas que eres judía. Y cualquiera podría pensar, no es infidelidad, es prudencia. Como muchos cristianos en tiempos de persecución. A los cristianos en tiempos de persecución hay teólogos y hay pastores de aquella época que decían, si no te están persiguiendo, si no te están preguntando, no digas que eres cristiano, porque te puede costar la vida, te pueden matar a ti y a tu familia. Ahora, si te preguntan y si estás en el momento de testificar, no mientas, di el nombre de Cristo y si te toca morir por Cristo, que así sea. ¿Será que este es el caso? Les digo la verdad, no parece ser el caso. No parece ser que Mardoqueo diga, bueno, no digas que eres judía, pero si te dicen, tú di, porque más vale ser fieles a Dios. No vemos eso aquí. Más bien parece que es una cuestión de miedo y más bien parece que es una cuestión de interés. Mardoqueo quiere que Esther sea elegida como la esposa del rey, porque eso le conviene políticamente, le conviene en cuestiones de su posición social, el estatus político, de dinero, de economía, social, lo que tú me digas. No digas que eres judía. El día de hoy, más bien, Mardoqueo y Esther, tal como se nos presentan, son dos judíos infieles a Dios, que no mantienen su identidad, que nadie sabe que son judíos porque no oran, no leen la Biblia, no se comportan, no se visten como creyentes en Dios. Y no solo eso, sino que participan en este mundo pagano del rey de Persia. El día de hoy las enseñanzas más bien son en oposición, mis queridos hermanos, porque el día de hoy ustedes y yo estamos en una situación similar. Somos hijos de Dios, somos del pueblo de Dios y vivimos en un mundo sumamente pagano que también todo el tiempo nos invita a participar de sus valores, de sus prácticas. Y yo les invito a que el día de hoy no seamos como Esther y Mardoqueo, que se esconden, que ni se sabe que son. Hay cristianos que ni se sabe que son cristianos. Puedes pasar años como compañeros de trabajo o compañeros de escuela y hasta después de muchos años, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. Por alguna cosa ahí fortuita te enteras que es cristiano, pero ni se nota porque no se comportan como cristianos, no hablan de Dios, no le dicen a nadie que son cristianos, no leen la Biblia, no oran.
En el mundo entre cristianos hay dos maneras de tomar esta pregunta, este tema. Hay unos que se aíslan por completo, ¿no? Los menonitas, los Amish, que se aíslan por completo y se van a comunidades allá en ranchos donde consideran a todos los que utilizan tecnología y que se visten y están a la moda del mundo pecadores, y entonces ellos se aíslan por completo y están allá en comunidades totalmente aisladas. En el otro extremo están los que no se distinguen con el mundo, son igual que el mundo. No piensan, no creen, no se visten, no actúan, no hacen nada diferente al mundo. Simplemente son cristianos de nombre, pero no son diferentes a nadie. Estos son dos extremos y les digo algo, ambos extremos están equivocados. La palabra de Dios dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No hay que aislarnos, hay que estar en el mundo. Aquí nos puso Dios a servir, pero no hay que ser del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Déjenme decirles tres cosas, mis queridos hermanos. Tres valores que nos enseña Mardoqueo y Esther en oposición, como mal ejemplo. Número uno, identidad. Identidad. Mi amado hermano, ¿quién eres? La identidad es quién eres. Mantén tu identidad como hijo de Dios en medio de un mundo diferente. Como Esther y Mardoqueo, ustedes y yo somos cristianos, creyentes en Dios, en un mundo que no es cristiano, que no sigue a Dios. Mantén tu identidad, no escondas tu identidad, mi amado hermano. Sé quién eres. Aquellos perdieron su identidad. Hacían lo que el mundo hacía, se vestían como el mundo se vestía y hasta ocultaban su nombre de judíos. Tú y yo no, mi amado hermano. Mantengamos nuestra identidad como hijos de Dios. Número dos, fidelidad. Fidelidad. Ser fieles a Dios significa valorar lo que Dios valora, no lo que el mundo valora. Significa ser fiel a Dios, aun cuando eso signifique que nos van a señalar, que nos van a hacer bullying, que se van a burlar de nosotros, que nos van a tachar de ignorantes, lo que sea. Si el mundo nos tacha de lo que sea, que nos tache de lo que sea, pero mantenemos nuestra fidelidad a Dios. Los cristianos no valoramos lo que el mundo valora, no hacemos lo que el mundo hace, no practicamos lo que el mundo practica, somos diferentes, somos hijos de la luz. Número uno, identidad. Número uno, fidelidad. Y número tres, lealtad. La Biblia dice, Jesús dice, no puedes servir a dos señores, no puedes servir a Dios y a las riquezas. No se puede estar entre dos mundos. Esther tenía dos nombres, Hadasa, su nombre hebreo, y Esther, su nombre babilónico. Mardoqueo tenía su nombre babilónico, probablemente también tenía un nombre hebreo, pero ni siquiera lo sabemos porque no lo usaba. No eran leales, por lo menos no ahorita. Después vamos a ver que la cosa cambia. Pero por lo pronto, no eran leales a Dios. Servían a dos señores, o casi podemos decir que servían a un señor, el señor del mundo, del dinero, de la posición económica, política. Se dejaron llevar por la corriente. Quizá como Mardoqueo y Esther, tú y yo también hemos estado ahí. Pero también como Mardoqueo y Esther, Dios nos va a dar la oportunidad de cambiar nuestro rumbo y de mantener nuestra identidad, ser fieles a Dios y ser leales a un solo Señor, Cristo, nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, porque nos desafías a ser fieles a ti, a ser leales a ti, a mantener nuestra identidad de hijos de Dios. Permítenos tomar este desafío con seriedad, Señor, y vivir en este mundo como hijos tuyos, no apartados del mundo, pero sí apartados del mal. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.